Aliyah número 7, capítulo 22, versículo 1. Y fue después de estos sucesos que Dios decidió poner a prueba a Abraham, y le dijo a él, Abraham, y él contestó, heme aquí. En esta parte encontramos que no es el Señor, el nombre del Señor el que lo está poniendo a prueba. Dijimos que Dios es, el término Dios, o el término Elohim es rectitud. ¿Sí? Esta parte. Entonces, si el término Dios es rectitud y justicia o juicio, ¿desde qué punto le está diciendo que entregue a su hijo? Desde la rectitud, desde el juicio. O sea, porque Dios es lo que significa Dios. Rectitud, juicio. Entonces, desde ese término le está pidiendo que entregue a su hijo. Desde el juicio, desde la rectitud. Y le está diciendo, le está poniendo como prueba. Santiago 2:22. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Entonces, por la prueba es que Abraham es perfeccionado. Si no hay prueba, no hay perfección. ¿Sí? Lo que hace la prueba es ayudarnos a subir de nivel, porque entre la prueba estamos subiendo, ya superamos ese problema, y eso hizo que ahora nosotros cambiásemos nuestra forma de ver las situaciones de esa manera. Es lo mismo que ahí mismo dice en Santiago 1, 2 al 4. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales. La obra, ¿cómo se llama? La prueba. Ah, sí. La prueba lo que va a hacer es perfeccionarnos. ¿Desde qué punto tengo que atacar la prueba? ¿Desde el punto femenino o desde el punto masculino? Masculino. Entonces, si yo dejo que ante mi problema, ante mi situación, actúe el lado femenino y que en la prueba no me logre pulir a mí, porque el que tiene que ser pulido soy yo, no puede ser perfeccionado. Fíjate cómo es así de difícil y complejo. Y no queremos pruebas, pero si no hay prueba, no hay perfección. ¿Cómo podemos decir que la prueba que estoy pasando va a superar a entregar un hijo? No puede ser que la prueba que estoy pasando supere que un padre que no tenía hijos llegue a tener uno y sea entregado. ¿Sí? Pero lo que te dice por lo menos el apóstol es, por la prueba, tened sumo gozo cuando seáis hallado en diversas pruebas. ¿Cómo puedo tener gozo ante hallarme en diversas pruebas? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos. Y le dijo Dios, toma ahora tu hijo y tu predilecto al que amas, es decir, a Isaac, y vete con él a la tierra de Moría, y ofrécemelo allí en sacrificio sobre uno de los montes que te he de indicar. Ahora, aquí tenemos una palabra, la palabra na. Na ha sido traducida como toma. No es en sentido de mandamiento, porque siempre hemos entendido que es en forma de que Dios le está ordenando, sino es por favor toma. Una petición, ¿no? Exacto. Y luego tienes la palabra Yehidá, que ha sido traducido como tu predilecto. Pero predilecto, la 1960 lo menciona de otra manera. Lo menciona como toma ahora tu único hijo, tu único Isaac. Y aquí lo dice a tu predilecto. Ahora, ¿por qué le tendría, o por qué la correcta sería, o en qué sentido sería el único si tiene más hijos? Que es el hijo de la promesa, es el único hijo de la promesa. ¿Del matrimonio? Sí. Sí.
Entonces, forzosamente, él es el único hijo. Ahora, el otro hijo que tuvo con Agar tiene que ser como de forma de concubinato. Quiere decir que no está casado por todas las leyes de que Dios manda. ¿Sí? Y como no está casado bajo todas las leyes, no puede ser considerado como un hijo legítimo. De una u otra manera, lo hace de una manera distinta. Y luego le dice que se va a ir a la tierra de Moria, que es lo que decíamos el otro día. La tierra se llama Moria, pero sobre uno de los montes que te debe indicar es distinto a decir que ese monte se llama Moria. Conoce el rumbo, pero dentro de ese rumbo de Moria hay un monte específico. Y ofrécemelo ahí en sacrificio sobre uno de los montes que te he de indicar. Que ya tiempo después sabemos que en ese lugar se construye el templo. El primero, el segundo, y se tiene que construir el tercero. Muy bien, vamos al 3. Y madrugó entonces Abraham en la mañana y ensilló su asno y llevó a sus dos muchachos con él, junto con Isaac su hijo, y cortó leña para el altar. Y se dirigió hacia el lugar que le había dicho Dios. Fíjate cómo te menciona a dos muchachos extra, porque son testigos. Esos también, eso puede representar dos ideas diferentes. No, patrón, no haga eso. No, sí, patrón, usted le tiene que hacer caso a Dios. Sí, en los dos puntos, como los dos testigos que están viendo que se va a llevar a cabo, pero también como dos ideas que están en contra. Una a favor y otra en contra, porque no es que nada más, volvemos a lo mismo con la circuncisión. La circuncisión no es nada más de dientes para poder. Tiene que haber un cambio de actitud. En esta situación, ellos también pueden ser ese yugo. Como el que te habla de forma terrenal y el que te habla de forma espiritual. Exacto. Ese yugo en el aspecto de que no, es que algo tiene que haber ahí que te esté impidiendo, porque si Isaac es completamente ciego, seguidor de su papá, no va a decir nada, ¿sí? Pero en este caso ellos dos algo pueden decir en contra o a favor, y pueden ser esa contraparte que contrarreste el hecho de que va a entregar a su hijo. Es como cuando está Jesús, ¿no? Que está en la orando en el Getsemaní, que caen gotas de sangre. O sea, es esa situación también. Vas a hacer algo, pero hay una parte de ti que te está diciendo no lo hagas. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Por eso la prueba nos pule para ser perfeccionados. Si no hay prueba, no puedes decir, es que yo estoy en perfecta paz. No, tiene que aparecer de algún lado, y de algún lado te tiene que estar diciendo eso que vas a hacer, eso que estás haciendo. No es nada más de que se te aparezca y no, ya no estudié eso, hermano. No, puede ser desde dentro mismo. ¿Para qué? Para evitar esto. Fíjate cómo la prueba que no nos gusta nos ayuda a eso. Por eso estos dos hombres no nada más pueden ser testigos, sino también esa contraparte. Al día tercero de camino, levantó Abraham su vista y vio el lugar a lo lejos. Allí está el Jamacom. Desde el 3 vimos Jamacom, y aquí volvemos a ver Jamacom. ¿Qué dijimos que era Jamacom? El lugar de la presencia, el lugar de Dios. Eso especial, específico, Jamacom, el lugar de la presencia. Entonces lo que vio ahí fue, pero fíjate cómo está interesante esta parte, porque te dice, al tercer día de camino levantó Abraham. Dijimos que levantar la vista generalmente es en un término de, ¿se acuerdan? Decir, levantó la vista es en un término de, por lo general, no siempre. Generalmente cuando decimos levantar la vista, generalmente, otra vez, no siempre, tiene una implicación de oración. Entonces decirte, levantó Abraham su vista, puede ser que después de haber estado orando, por eso por lo de Jamacom, vio el lugar a lo lejos. Porque si estamos hablando de Jamacom, y el Jamacom tiene que ver con el lugar de la presencia,
después de haber orado, ver el lugar, porque le está diciendo en el versículo anterior, el pasuk anterior, 2, y vete con él a la tierra de Moria, ofrécelo allí en el sacrificio sobre uno de los montes que te he de indicar. ¿Sí? Que eso no va a ser ahorita. Fíjate cómo Dios le dice también cuando sale de la tierra de su parentela, ve al lugar que yo te mostraré. Lo que ya te mostré. ¿Por qué? Porque no es como tú quieras, siempre es como Dios quiere. En este caso se va a ir al lugar. ¿A cuál lugar? Al lugar que yo te indique. Y en esta situación por eso levantó su vista. Podemos hacer referencia a que después de alguna oración, alguna tefilá como dicen por ahí, él vea el lugar de la presencia, el Hamacom. Y luego te está hablando que al tercer día, el tercero te puede hablar de una plenitud o una totalidad en el pasado, en el presente y en el futuro. ¿Sí? Porque en el pasado tuvo que haber un Salvador, que dijimos que había sido Noé. Y en este momento está siendo ¿quién? Abraham. Abraham por interceder. Y en el futuro sería Cristo, pero también sería Moisés. ¿Sí me explico? O sea, fíjate cómo por eso una totalidad en el pasado, en el presente y en el futuro. También José. O sea, hay muchas salvaciones en los postreros, ¿no? Pero de manera general al mundo, fíjate en esa situación, de manera general al mundo puede ser Noé, porque realmente eres el que pasa. En el caso de la salvación, o por lo menos para elegir al pueblo elegido, es Abraham. Y en el caso de Cristo, es para los del mundo, los gentiles. Entonces, pasado, presente y futuro, al tercer día. ¿Sí? El Goy, que dijimos en el tercero, no netamente por el 3, por el día, sino por el hecho de que el 3 representa una plenitud. Ok, vamos en él. Y les dijo Abraham a sus muchachos: quedaos aquí ustedes con el asno, y yo y el joven iremos hasta ahí. Nos hincaremos y volveremos a ustedes. Ahora, desde aquí empiezas a ver una especie de fe. Sí, porque puede morir y resucitar, me imagino. ¿Sí? Sí. O puede ser, muchos lo toman por el lado de que, ya sabía que Dios no lo iba a permitir. Sí, pero en esa situación tiene mucha razón, porque si él le dio un hijo en edad avanzada, bien lo puede resucitar. ¿Sí? Entonces no es netamente que sea como que una forma, no, sino pero sí te muestra esa fe. Según Rashi, uno de los comentadores de la escritura, considera que estos dos personajes era uno Ismael y el otro Eleazar, su criado. Ellos dos. Considera que eran ellos dos. Ahora, el hecho que les esté diciendo quédense aquí, ¿qué podría ser? Desde aquí pueden mirar. Si los dos muchachos podrían representar testigos y podrían representar ideas, están mirando. Pero podrían representar ideas, el hecho de que los deje ahí también podría representar que las ideas contrarias, ideas equivocadas, queden afuera de lo que se va a realizar. Pues también. Porque es una situación muy compleja. Si así pudiese ser que en el camino le estén diciendo, no, patrón, ¿qué está haciendo? Ahora imagínate verlo ya al muchacho tendido y con el cuchillo al otro en la mano. ¿Qué va a hacer? ¿Sí me explico? Entonces, dejándolos atrás, eso puede ser una especie de ayuda en ese aspecto. Hebreos 11, 17 al 19. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Ahí está la resurrección. Ahí está la ¿O pudo haber resucitado? El pensar en eso apoya lo que estamos hablando de que él pudo haber pensado la resurrección. ¿Sí? El hecho de que les diga a sus criados, nosotros iremos
adoraremos y volveremos. Entonces, por lo que dice Hebreos, puede apoyar mucho esta teoría pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde el sentido figurado es que está entre sí. Entonces apoyaría esa idea de que Abraham pensaba que iba a regresar, porque si Dios se lo dio como promesa, entonces se lo va a resucitar. Pero hablando de eso, por eso te digo, la teoría de Hebreos, que va más, fíjate cómo lo de Hebreos está más enfocado en el Midrash, que eso es lo que dice el Midrash. Porque de hecho hay un Midrash que dice que realmente sí lo mató, pero vamos, a final de cuentas es un Midrash, ¿no? Pero el hecho de que esté pensando él que Dios es poderoso para levantar de los muertos, pues tiene algo de fuerza en esta situación. Y tomó Abraham la leña del sacrificio y la colocó sobre Isaac su hijo, y llevó en sus manos el fuego y el pedernal, y caminaron los dos juntos. Esta parte de caminaron juntos es una alusión a que tienen que estar de acuerdo, a que no es nada más de, sí, vámonos, no, es un de acuerdo en el sentido de estar en la misma sintonía de lo que se iba a realizar. Sí, porque no pueden estar peleando, luchando. No. Y en otra situación, esa es otra, que un Midrash dice que mientras iban caminando al lugar, le dice Ismael, por lo que les digo que se considera que es Ismael y Eliezer, sí. Se considera que iba caminando y que iba hablando Isaac con Ismael, y Ismael le decía, no, es que todo lo que Dios pidiera yo lo haría, y le decía a Isaac, yo también, no, pero si Dios me pide esto yo lo haría, y Isaac, yo también, y así iban. Y le dice hasta un punto, bueno, dice Ismael, bueno, si me pide la vida yo no se la doy. E Isaac le dice, si Dios me pide mi vida, yo sí se la doy. Eso es lo que dice el Midrash. Entonces, por eso se considera, cuando llegamos a este punto, caminaron los dos juntos, es que ya sabían lo que iban a hacer. Y como ya sabían lo que iban a hacer, por eso él va caminando junto con él como si no pasara nada, ¿no? En el caso de que tiene que llevar el fuego sobre Isaac, de un fuego, la leña, esto es considerando también lo de Jesús, en el caso de que tiene que cargar el madero para llevarlo sobre sus hombros. Entonces le dijo Isaac a su padre Abraham, Padre mío. Y éste dijo, heme aquí, hijo. Y díjole, está el fuego y la leña, ¿y dónde está el cordero? En esta parte de cordero, para usar su cordero se usa la palabra keves, con K, keves. Aquí donde está. Entonces no le dijo cordero. Lo que le dice es selé. Y selé es un término usado para denominar a un cordero de Pesaj. Porque otra vez, si estuviera hablando de un cordero, diría keves. Pero no existe keves. Que está el término selé. Y porque dice seleolá. ¿Sí? Y este término seleo es para un cordero de Pascua. Ahí sí tiene toda la conexión con Cristo. ¿Sí? Por eso es lo que les digo, no vamos a encontrar a Cristo en todo, pero hay partes donde forzosamente sí tiene que ver Cristo. Y en esta situación ahí es donde entra Él. Porque otra vez, no es un keves, es un selé. Tiene que ser una ofrenda específica y especial, porque gracias a ella se obtiene redención. Ahora, si está haciendo un término de cordero pascual, ¿cómo podemos decir que no existía la Pascua en ese entonces? Y respondió Abraham, Dios indicará el cordero para el sacrificio, hijo mío. Y siguieron entonces caminando juntos. ¿Quiere decir otra vez? Caminando juntos. De acuerdo. Que tienen que ir de acuerdo, exactamente. Entonces, en el caso de la fe de Abraham, hay dos ingredientes en esta situación. El primero es que le cree al Señor para que su hijo fuera engendrado. Y el segundo, le cree al Señor para la resurrección de su hijo. ¿Sí? Porque al final de cuentas la fe de él está en eso. Primero,
le cree al Señor para que su hijo sea engendrado, obviamente de una manera milagrosa. Y 2, le cree al Señor para la resurrección de su hijo. ¿Cómo esa fe se nos imputaría entonces a nosotros? Pues de las dos mismas maneras. Primera, creer que el Hijo de Dios ha sido engendrado. O sea, en esa situación es una situación milagrosa, que tiene que ser gente pura, no puede ser con cualquier persona. Entonces, para que nosotros creamos en el Hijo que ya ha sido engendrado, es que Jesús es el Mesías que va a morir por nuestros pecados. ¿Sí? Creer que ya ha sido engendrado el Hijo de Dios. ¿El unigénito? No, porque entonces, ¿qué somos nosotros? Pero ya ha sido engendrado. ¿Sí? Eso no nos puede caber duda. Pero en el caso del judaísmo, Jesús no es Dios. Jesús no es el Hijo de Dios. No, eso ya para nosotros no es duda. No puede ser duda. Tiene que ser una clara evidencia de que el Hijo de Dios ya ha sido engendrado. ¿Sí? Otra vez, de forma milagrosa. No en forma milagrosa como lo cree el otro campamento, de que, y entonces no la tocó y... No, tiene que haber algo ahí. Porque realmente María no proviene de algunos, lo que dicen que no proviene de Judá, sino que proviene de la tribu de Leví. Entonces, aunque sea hijo literalmente nada más de María, no puede ser el hijo de David. Pero José es de la tribu de Judá. Forzosamente, por eso es lo que digo, forzosamente necesitamos a José. ¿Sí? Entonces, saber que es de una manera milagrosa, dijimos en alguna ocasión, sí puedo creer, eso sí se los puedo comprar, que Dios tome un esperma de José y lo ponga de forma milagrosa en María. Eso sí. Que tengan relaciones también. Pero que no practique, que no entre en ninguna situación José, eso sí. No puede ser hijo del Espíritu Santo. No, tiene que ser. Sí, tiene que ser del Espíritu Santo, sí, por un milagro. Sí. Pero no de otra manera. Pero no se parece el Espíritu Santo, se le parece un ángel. Exacto. Y a Elizabeth se le parece un ángel, a esta Sara se le parece un ángel. Sí. Sí. Entonces, pero de una manera tiene que haber algo milagroso ahí que ocurre, forzosamente. Y nosotros tenemos que creer en el unigénito, en el Hijo de Dios que ya ha sido engendrado. Eso no puede quedar a duda para que nosotros nos acerquemos al Padre. Ahí sí, como dice el apóstol, confiadamente. ¿Sí? Eso no puede estar a duda nunca. Y nadie puede quitar al Hijo, porque esa es una cosa inamovible. El día que te quiten al Hijo, tú no tienes acceso a nada. Y ahora sí que ahí mejor síguele y ten tus 2 yemas. En el caso 2, creer que el Señor lo ha levantado de los muertos. Ahora fíjate cómo va de la mano la fe de Abraham y nuestra fe. Abraham creyó que el Señor le iba a dar a su hijo de una manera, engendrado de una manera milagrosa, y creyó que Dios mismo le iba a resucitar a su hijo. En nosotros, creer en el Hijo que ha sido engendrado de manera milagrosa y creer que el Señor lo levantó de los muertos. ¿Sí? Esa es otra cuestión muy importante. Creer que Dios lo levantó sí o sí de los muertos. Dice el apóstol, porque si no creemos que resucitó, pues mejor así nos quedamos. De nada serviría. ¿Sí? ¿Sí está hasta ahí más o menos entendido? Sí. Muy bien. Y fue así que llegaron al lugar que les había indicado Dios, y construyó allí Abraham el altar para el sacrificio, y también acomodó los leños, y luego amarró a Isaac, su hijo, y lo colocó sobre el altar encima de los leños. ¿A dónde llegaron? Al lugar que Dios le indicó. Al Jamacón. ¿Sí? El Jamacón. ¿Sí? ¿Ya vieron? Sí. Lugar Jamacón. Y luego él hace un misbeach, que es traducido como altar. Pero si te fijas, tienes 2 veces altar. Construyó ahí el altar para el sacrificio, y también acomodó los leños, y luego amarró a Isaac su hijo y lo colocó sobre el altar encima de los leños. ¿Sí? Sí.
Cuando encontramos dos veces la misma palabra significa... Lado espiritual y lado terrenal. Ajá. Pero aquí si te fijas estamos hablando de un Mizbeach. Pero a lo que voy es que está mencionando dos veces altar en este mismo versículo. Si estamos diciendo que cuando encontramos dos veces la misma palabra se refiere a cosas diferentes, ¿para qué nos sirve el altar? Para el sacrificio. Para sacrificar. Lo que te está diciendo arriba, vimos en el 7 que está preguntando Isaac por el Selé, ¿sí? Que dijimos que es un término para el Cordero de Pascua. Sí. En este caso, lo que va a hacer Abraham es sacrificar a Isaac, ¿sí? Y como él no puede ser sacrificado, tiene que ser sacrificado otro en el Mizbeach después. En este caso, este sería un pasuk con una conexión tanto para Pascua y para expiación. Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, en este versículo encuentras Pascua y encuentras Yom Kippur en Juan 1:29. Expiación y Pascua. Uh-huh. ¿En dónde están? En el Cordero y quita el pecado del mundo. Exactamente. Cordero, Pascua y pecado del mundo, expiación. ¿Sí? Entonces, con esto mismo, en el versículo, en el pasuk 9, estamos encontrando dos cosas. Por eso hay una mención de dos veces la misma palabra. Luego extendió Abraham su mano y tomó el pedernal para degollar a su hijo. Entonces le llamó la voz de un ángel de Dios que desde el cielo le dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: Hineni, heme aquí. Ahora, si te fijas, allí viene la traducción como Adonai. Y Adonai viene puesto con el tetragramatón. Y dijimos que eso significa el nombre del Señor. Y si estamos hablando del Señor, estamos hablando de misericordia. Entonces, desde el cielo está viendo de parte de Dios una misericordia para evitar que lo mate. Ahora, te está mencionando otra vez, dos veces Abraham, una interpretación que sería espiritual y física. Entonces el Abraham de ahorita y el Abraham de después tienen que ver lo mismo, ¿sí? Una misericordia. Y le dijo: no extiendas tu mano sobre el joven, ni le hagas nada en absoluto, porque has dado a conocer que temeroso de Dios eres tú, y no te has negado a ofrecer a tu hijo, a tu preferido, ante mí. ¿Acaso no sabía Dios que se lo iba a entregar? Y entonces, ¿qué demuestra aquí Abraham? Que ama más a Dios que a su propio hijo. Levantó Abraham sus ojos y vio allí un carnero que desde hacía rato estaba encerrado en unas ramas con sus cuernos. Entonces fue Abraham y tomó el carnero y le ofreció el sacrificio a cambio de su hijo. ¿Acaso, si ya tenía rato ahí el carnero, no lo oyó? Yo creo que sí, pero entonces es probable que no. Es probable que no, hasta que Dios le quite la venda de los ojos. ¿Por qué? Porque tiene que ser Dios el que nos muestre lo que será usado de sacrificio. Entonces él comentó: y llamó a Abraham a ese lugar con el nombre Dios verá. En el futuro, lo que se dirá un día como hoy, y en el monte donde Dios se revelará. Entonces, fíjate cómo te está diciendo en este versículo dos veces: Dios verá, Dios, y luego se revelará. Dios verá. Si está mencionando dos veces lo mismo, ¿a qué se refiere? Espiritual y... Sí, pero eso ya sí ya saben, pero en este caso, ¿a qué se estará refiriendo? Oseas 6:2. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Cuando vimos ese versículo, ¿a qué se estaba refiriendo?
Cuando morimos. En los años, ¿no? Eran, Eh. estuvimos viendo que para que se cumpliera hasta el séptimo eran 7,000, ¿no? Ajá. Pero, ¿qué tendría que ver aquí 2? Que dice 2 días y en el tercer día nos resucitará. Ajá. Son días o son milenios. Son milenios, Son pero milenios. ¿a quién se los aplicamos? Pues desde Jesús. hasta Los que aplicamos estamos, después ¿no? de Jesús Después para... ¿De Jesús? Ok. ¿Qué hace el otro campamento? Con ese versículo, ¿a quién se le aplica? A nosotros que, al Señor Jesús, A Jesús se le aplica. porque al tercer día lo está resucitando. Y aquí yo lo que estoy entendiendo 2 días No son puede 2 ser. milenios. Sí. No, A porque no ser está que diciendo, y viviremos delante de él, no se le aplica, él se nos está aplicando a nosotros. no puedes decirlo que en el caso del otro campamento dicen que mueren un viernes, sábado y domingo 2 días, entonces está clarísimo, ¿sí? Pero diría, y vivirá. Exactamente. Ahora, en este caso este versículo, mucho tiempo se le atribuye a quién. A Jesús. a Jesús. ¿En qué momento se le atribuye? De cuando lo crucifican y lo... Ajá. Ahora, fíjate, ahorita lo que dijo Jess tiene mucha importancia. Fíjate cómo es. Cuando a Jesús lo crucifican, si te está diciendo el versículo, en este lugar, en el monte donde Dios se revelará. Si te está hablando de este lugar, ¿se está refiriendo literalmente a la muerte de Jesús? No. No, porque ahí no se va a revelar Dios. Fíjate Bueno, en cómo- ese momento no. No, fíjate cómo la situación es que lo que está ocurriendo aquí está ofreciendo a Isaac, ¿sí? Y si lo está ofreciendo en sacrificio, resulta que no es él. Él es un tipo que se dice un tipo y sombra de quién. Del Mesías. Bueno, de Jesús, de Yeshua. De Jesús no, De Yeshua. tampoco. Del Mesías. De Cristo, del Cristo. ¿sí? Ah, sí, porque Entonces, si estamos hablando que es una sombra de Cristo, no puedes mencionarlo como aquí su crucifixión. Sí. Tiene que ser en dónde? En el En el milenio. En el milenio. ¿Sí? Ahí sí tiene que ser revelado, porque es el cordero el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque si lo que están haciendo es sacrificar a Isaac, pero no lo están matando, tiene que ser un cordero que se aparezca y quite ¿qué? El pecado. Cuando a ti te lleva en el rapto, ¿quita el pecado? No, porque todavía no ha venido a hacer... Porque el pecado sigue en la tierra. Entonces no puede ser el cordero que quita el pecado, está quitando, en este caso, a los justos, ¿sí? Y entonces sí, este versículo, fíjate en qué momento va ubicado, ¿sí? Porque otra vez, siempre lo ubican aquí. Pero entonces es Cristo o el Mesías. Es lo mismo. Cristo y Mesías es lo mismo. Bueno, sí. Cristo es del Digo, pero griego. iba a decir Jesús, pero Jesús ya no viene como Salvador, Exacto. ¿sí? Sino Viene como como Mesías, Mesías. como Jesús viene como profeta, Sí. no como Cristo. Ajá. ¿Sí? Jesús, Cristo. Ujú. Entonces, este versículo, fíjate cómo siempre se usa y se ubica en el contexto de Jesús. Ah, es que a Jesús lo agarraron en ese monte y... Sí, pero no puedes aplicarlo ahí. ¿Sí? Porque en esta situación es cierto, no puede ser aplicado literalmente con Jesús, sino con el Mesías, que ahí sí el Cordero quita el pecado del mundo. ¿Sí? No es así de que, vamos a aplicar a Jesús porque Jesús va a venir. No, porque entonces Jesús sí vino como Mesías y no cumplió las cosas, y entonces sí entraríamos en lo del video. No puede ser él el Mesías, Ajá. porque no cumplió las cosas mesiánicas. Cumplió profecías, pero no cumplió mesianismo. Y no puede ser confundida una cosa con la otra. Ahora sí que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. ¿Sí? Está bien claro. Luego, Dice, y le llamó el ángel de Dios a Abraham otra vez desde el cielo. no, hombre, no puede ser. Fíjate quién está hablando. El ángel El de ángel Dios, de Dios. ¿Quién es ese ángel? el que lleva los pecados, Gabriel.
¿Y qué está diciendo? El ángel de Dios hablando otra vez desde el cielo. Ok, fíjate cómo está aquí. En esta situación tienes que verlo muy cuidadosamente. ¿Sí? ¿Está diciéndolo quién? Dios. Ajá, pero no es Dios. A través del ángel. A través del ángel. Ok. Ya que dijo eso el ángel, vamos al siguiente versículo. Y le dijo, por mí he jurado, dice Dios, que a consecuencia de haber hecho este acto heroico y por no haberte negado a ofrecer a tu hijo, el preferido. Por eso lo que te digo que prestes mucha atención en eso. En el 15 está diciéndole quién. El ángel. Y en el 16, ¿quién está hablando? Dios dice, por mí he jurado, dice Dios. ¿Cómo puedes interpretar este versículo? Si este versículo lo interpretas desde la teología trinitaria, aquí está bien clarísimo, es Jesús mismo hablando. ¿Por qué? Porque Jesús es el ángel de Dios. ¿Y eso qué tiene que ver? Porque Él es Dios. Y entonces el ángel puede pronunciar la siguiente palabra. Por mí he jurado, dice Dios, que a consecuencia de haber hecho esto, ¿sí? Por eso te digo que tienes que ser muy cuidadoso en estos dos versículos. Te está hablando el ángel. ¿Por qué el ángel se está apropiando la propia palabra de Dios? Porque le dice, no te has negado a ofrecer a tu hijo el preferido. La 1960 lo dice de la mejor manera. Tu único hijo. ¿Sí? Porque tendríamos que hablar, aunque no se considera así, sino que en realidad Agar la tuvo que comprar y la tuvo que redimir y la tuvo que hacer su esposa antes de tenerla o de que se embarazara, se considera que nada más es su hijo de la primera esposa. Pero el punto aquí es esta situación con el ángel. ¿Por qué el ángel está tomándose la apropiación de hablar lo que Dios ordenó? Porque el ángel se está tomando. Porque es el representante de... Es el representante legal. Es como un abogado que llega y te pide una hoja notarial. ¿Qué es eso? Que tú le estás dando poder a Juan Hernández a que él vaya en tu nombre y le mande a fulanito que te dé el dinero. ¿Sí? Que tú estás trabajando y tú no puedes ir, tú estás en la escuela, tú estás donde quieras. Entonces le das una hoja notariada y él como abogado puede ir a hacer las diligencias. Y lo que está haciendo el ángel es, por medio de Dios, que le está encargando algo. Si se fijan, vimos 3 ángeles. Y los ángeles van dedicados nada más a una sola tarea. Este ángel viene dedicado con una sola tarea. Es el ángel Gabriel. Y no pueden hacer ni decir algo que Dios no les mandó. Entonces está diciendo mi punto. Es como si Dios estuviera diciendo, ¿qué dijimos? Dios no tiene voz. Y si Dios no tiene voz, ¿qué es lo que va a hacer este ángel? Va a tomar esa garganta, va a tomar Dios, perdón, esa garganta, esa voz, y va a ser el que exprese. ¿Por qué? Porque tiene que detenerle la mano. ¿Puede venir Dios a detenerle la mano así como un espíritu? Si Él es santo y estás en un lugar que a pesar de, a final de cuentas, será el lugar del templo, está todavía impuro. ¿Sí? Entonces no puede ser literalmente Dios. Tiene que ser alguien actuando en un poder legal. ¿Quién lo hace? Este ángel. Y tienen que especificar acá a través de quién está hablando, porque si no, volvemos a lo mismo. Piensan que a todo el mundo se le aparece, que viene y que va y que es Dios. No, o sea, tiene que ser claro en ese punto. Y por eso te digo, cuando ves el 15 te está diciendo, llamó el ángel de Dios. Pero si te fijas aquí, la palabra dice malach, Vaikra malach. Malach es un enviado, es como si dijéramos un ángel. ¿Sí? Tienes que decir que entonces Jesús puede ser llamado malach. Pero si ese ángel se puede personificar o venir de forma de hombre, ¿para qué quieres que venga Jesús a morir si no es necesario que muera? Cuando nosotros somos generosos, Dios lo es con nosotros. ¿Qué está haciendo Abraham? ¿Qué clase de generosidad está haciendo? Una misericordia. Pues está dando su hijo. Está dando una carne de su carne. Ese es un generoso, es muy generoso.
Si Él es generoso, quiere decir que entonces Dios puede ser generoso con él. ¿Sí? ¿Y qué es lo que va a hacer Dios al ser generoso con él? En el versículo 17. He de bendecir y multiplicar a tu descendencia, tanto como las estrellas del cielo y como la arena que existe en las orillas del mar, y conquistará tu descendencia los baluartes enemigos. Mira aquí cómo está. 2 veces descendencia. ¿Sí? Y luego, ¿se acuerdan que vimos que hay la descendencia de las estrellas y la de la arena? Entonces, si estamos viendo 2 descendencias, estamos viendo estrellas y arena, y todavía te está mencionando que su descendencia destruirá El baluarte de sus enemigos. Ajá. ¿Qué tipo de situación es? ¿Física o espiritual? Las estrellas, descendencia espiritual, y la de la arena del mar, física. Mateo 16, exacto, 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, si tú te mueves de la roca, sobre esta roca, si tú te mueves de la roca, ¿qué pasa? Caigo. ¿Y No qué tengo es la roca? salvación. Dios. Bueno, aquí se considera a Cristo. La roca, si lo vemos desde Proverbios, si lo vemos desde la palabra de Dios, Él es la roca. Dios ya mismo. habíamos visto que es Dios en un versículo. Ajá. Entonces, si Dios es la roca, tienes que estar en dónde. En el caso de Cristo pudiese ser en el sentido de que si no eres como Él, no puedes. Y eso es lo más delicado. ¿Cómo le haces para ser como Él? Si estás con otros dioses, no puedes ser parte de. ¿Cómo sé qué son otros dioses? Uno de los problemas con los animales a la hora de los sacrificios es que tienes que tener un animalito aquí en tu casa durante un año. Y lo tienes que cuidar y le tienes que dar de comer. Ten un niño de 4 años conviviendo con un animalito. Te conoce, ¿verdad? Y al término del año, a ese niño de 4 años, dile que se lo vas a matar. Y dile que no te lo vas a comer. ¿Cómo le vas a hacer tú como padre para enseñarle al niño que ese animal tiene que morir por tus pecados? Cuando ya lo tuviste un año conviviendo con él. No, pues es que durante ese año le tienes que explicar y le tienes que decir para que no se encariñe con él. Ese es el punto. ¿Cómo llegas a eso? ¿Sí me explico? Y es un corderito que, ¡ay, qué bonito! Y cuando más son chivillas de esos rincones así, dices, ¡ay, ay! 1 año y lo tienes que matar. Eso es lo complicado. ¿Cómo logras que tu niño de 3, de 4 años comprenda la situación de ese animal? En Israel ahorita hay un conflicto porque las personas no quieren que se instaure el templo porque saben que se van a matar. Y ustedes pueden ver un video de la dedicación del templo en el 2008. Hubo la dedicación del altar. Se dedicó el altar. Y lo que llevaron para sacrificar, para el holocausto, fueron piezas que ya previamente lo habían sacrificado, le habían quitado la piel y todo, y nada más llevaron la pura carne. Pero aún así, hay compañías que se dedican a revisar en los establos de los judíos para ver que no sacrifiquen a los animales. Y una de ellas me llamaba la atención porque decía, es que yo vi de niña cómo llevaban los animales a mi casa y luego los sacrificaban. Y yo no permito eso, y quién sabe qué, y quién sabe. Y se dedica a eso. ¿Cómo le haces para lograr ese nivel en un niño? Eso es lo más delicado. El problema es que no lo puedes obligar a cierta edad porque el niño va a crecer. Si no lograste hacerlo entender, no lo vas a hacer entender obligándolo a.
¿Sí me explico? En esta situación con Abraham e Isaac, ¿qué nivel debe de tener Isaac en la mente como para permitirse estar sobre los leños para ser sacrificado? O para, por lo menos para comprender que Isaac se preste a eso, a esa edad. O sea, que te digan a tus 20, 20 y tantos años, bueno, no mis 15, ¿verdad? Que te digan, a ver, ponte aquí porque Te tengo que amarrar para matarte. ni siquiera para matarte, nada más, es que te tengo que amarrar. O sea, ¿cómo lo logras eso? ¿Sí? El principal problema de alguien que enseña es que tiene que ser que la persona lo comprenda. Pero la persona que enseña también tiene cuando eres consciente tienes que tener cuidado de que lo que estás estudiando no sea lo que te dijo y tú lo vas a repetir. Porque si tú lo haces, entonces ahí le estás enseñando a alguien a desviarse. ¿Sí? El problema es cómo le haces para que la persona comprenda la cabana de lo que va a realizar. Eso es lo más delicado, porque dijimos muchas veces, todas las cabezas son un mundo, pero no en todos los mundos hay vida inteligente. En el caso de Abraham, cuando le dice a Ismael que le dice Sara, sácamelo, y le dice a Abraham, achis. O sea, desvincularte del hijo hasta cierto punto que difícil, ¿sí? Lo que no me gusta mucho de la Torah es eso, que te dice si tu mamá, tu hermano, tu mujer, tu hijo, tienes que desvincularte, porque ¿cómo haces esa desvinculación? En el caso tú lo acabas de decir, es el elegido, sí, pero ¿y si no es el elegido? ¿Cómo me desvinculo de? Porque no puedes seguir en esa situación, porque puede ser revertido en el caso de que se le engrose el corazón. O sea, te metes en un sinfín y realmente Dios tiene que estar ahí, ¿sí? En este siguiente versículo te habla de eso. Fíjate, ¿cuál vamos? 18. Y se bendecirán por tus hijos todas las naciones del orbe, pues oíste mi voz. Si oyes la voz, puedes ser bendecido. Si no oyes la voz, no puedes ser bendecido. ¿Sí? Punto principal, ¿cómo le haces para que los que te siguen escuchen la voz de Dios? Porque eso tiene que ser una conexión personal. Punto de misericordia de Dios. Mira, en el caso del huerto, Dios hace el huerto ¿para qué? Para que ese sea el ejemplo de lo que vas a plantar en todos lados. Cuando Dios le dice, aquí está el arca, ¿por qué no le hizo el arca a Noé? Vas a hacer el arca. Cuando Dios le dice a Moisés del tabernáculo, le dice, déjate hago el tabernáculo, se lo enseña. Siempre hay un ejemplo que tú tienes que replicar. En el caso de los hijos tienes que replicarlo, pero llega el momento en el que no se puede. La desvinculación es lo más complicado. Si la voz es la que tienes que oír, ¿cómo le haces para enseñarle a la gente que tienes cerca a escuchar la voz de Dios? Isaías 2:2-3. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán alto a las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa de los cielos de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Por lo que de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Ahí automáticamente tiene que ser que escuchar lo que está diciendo el Mesías. ¿Sí? No es nada más así como así que llegues y ya lo hiciste. No, tienes que escuchar la voz del Mesías. Zacarías 8:23. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. En aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán el manto a un judío diciendo, iremos con vosotros porque hemos oído que Dios está con vosotros. Si te está diciendo que tomarás el manto de un judío, ¿quiere decir que entonces lo que diga el judío es importante? Este versículo es muy usado para decir que
tenemos que acercarnos al judaísmo y tenemos que dejar todo lo que tenemos para más acercarnos al judaísmo. Pero es de tener cuidado en todas las situaciones, en todas las cosas. No es nada más de, es que está bien claro la Biblia, sí, pero tienes que ver en qué periodo y en qué momento está ocurriendo y bajo qué contexto. Porque así como estabas asistiendo a una iglesia cristiana, tú creías que estaba bien. Pero fíjate todo el contexto que tienes que ver para no decidirte irte con los metodistas, con los ¿cómo se llaman? Los otros. Con cualquier otra denominación. Y tú a la iglesia que tomas, tú dices, es que esta es una iglesia buena. Entonces, cuando tú dices, es que aquí te está diciendo el judío, tienes que saber bajo qué contexto ese judío es el que vas a tomar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no, vas a caer en esto. Pues oíste mi voz, te dice. Quiere decir que si tú estás oyendo lo que se está heredando, tienes que saber en qué momento se puede estar desviando lo que se dijo para la heredad. ¿Y eso qué significa? Que tienes que aprender tu historia. Lo que menos queremos a veces hacer. Y regresó Abraham por sus muchachos, y se levantaron y se encaminaron juntos hacia Berseba. Y residió Abraham en Berseba. Aquí si te fijas está lo que estaba diciendo Raquel. ¿Quién regresó? Abraham. ¿Y dónde está Isaac? No se vuelve a mencionar Isaac en esta porción. Y lo vamos a encontrar como hasta mitad de la siguiente parashá. Por eso se considera que lo que ocurrió fue que lo sacrificó. Y volvió Abraham a sus siervos y se levantaron y se fueron juntos a Berseba y habitó Abraham en Berseba. ¿Dónde está Isaac? Fíjate en qué capítulo estamos. Vamos en el 22 y lo vamos a venir encontrando hasta el 24. Ay, pues no, nunca me había fijado. Estoy viendo las 60 y volvió Abraham a sus siervos. Y acá regresó Abraham por sus muchachos. Ya no lo vuelves a escuchar. Ahora, esa es una corriente del judaísmo que dice que Isaac murió y que después Dios lo resucitó. Sin embargo, hay otra corriente que te dice que en realidad lo que ocurrió fue que lo mandó Abraham a una escuela a estudiar la Torah. ¿Por qué no dice Si lo mandó a estudiar, Porque se supone que suben a Moriah y Isaac se va para acá y él se va para acá, que lo manda a estudiar a otro lugar. pero lo va a mandar sin comida, equipaje, sin nada, sin provisiones? No sé, pues yo nomás soy el mensajero, no sé. O sea, yo les estoy hablando de las dos versiones, Ajá. ¿sí? Porque una versión otra vez dice eso, que en realidad sí lo mató. Y la otra versión dice que no lo mató, simplemente lo mandó a estudiar. Por eso les digo, lo vamos a volver a encontrar hasta el 24. Y lo vamos a volver a encontrar bajo ciertas características. Por un lado, yo puedo inclinarme más, eso es un midrash, puedo inclinarme más a que lo mandó a estudiar, por las características. Pero por otro lado, pues no podría decir, lo que dicen que lo mató es porque lo mata y luego Dios lo resucita. Y como es una historia que ya está, se tiene que repetir más adelante. Exactamente. Pero si lo resucita, entonces Yeshua no sería las primicias. Sí, porque es el primogénito de los muertos. En el caso del primogénito de los muertos, no muere. Y en el caso de Isaac, sí muere. Entonces, por ese lado, no es el primogénito de la... Por eso también es el conflicto con Enoc, que dice que Dios lo traspuso. Y cuando dicen, es que Dios se lo llevó, sí, pero si se lo llevó, entonces él es la primicia. Pero nada más te dice que lo traspuso. En el caso de Eliseo, fíjate cómo no muere y Dios se lo lleva en un torbellino, no en el carro de fuego, en un torbellino. Quiere decir que entonces no hay muerte, no puede ser el primogénito de los muertos. ¿Sí? Pero acá volvemos a lo mismo, este sería un ejemplo de que muere y luego aparece. Y ocurrió que después de estos hechos le informaron a Abraham diciendo, también Milca le dio hijos a Nahor tu hermano. ¿De cuáles hechos? Pues de los hechos del sacrificio. Sí, pero mira cómo estamos. En el 19, Abraham regresó por sus muchachos.
Y tienes en el 20, ocurrió después de estos hechos, en qué momento llegaron a decirle la noticia. Porque lo que dice el Midrash es que lo que hace Sara a la distancia, vamos para parafrasear. Sara está donde están viviendo a 2 días de camino y Sara llega Sara con un gigante. ¿Se acuerdan que había un gigante? Y porque Sara sale, dice el Midrash que sale y no encuentra a Isaac. ¿Qué pasa? Y como no le encuentra, va y busca a ese gigante y le dice, oye, ¿alcanzas a ver allá a lo lejos? Dice, sí, ¿qué ves? Y le dice, es que veo a dos personas y un muchacho trae leña. Y ahí es donde dice, mira, es que ella, al preguntarle, dice, lo va a matar. Dice que Sara muere de tristeza, ¿verdad? De un paro cardíaco. Porque tiene que ser, no puede sufrir. Es Sara. Entonces, aparentemente, por lo que alcanza a ver, ahora tenemos que pensar que está reciente el diluvio, que está reciente, que no hay humo, que apenas se han dado los animales para comer, para que hagas fuego, porque antes lo que comían que era frutas. Entonces no necesitas fuego para las frutas, nada más vas y tomas y te lo comes. En esta situación, cuando ya se permite comer carne, ¿qué necesitas para comértela? Porque no te la puedes comer con la sangre. Entonces necesitas leña, generar humo, y la situación para la comida es diferente. A partir de ahí, tienes que pensar que también no hay mucha contaminación visual. Entonces, en esa situación, es coherente que el hombre alcance a ver hasta allá. ¿Sí? Porque nuestro rubro, ahorita te paras allá a la salida de la Concha y alcanzas a ver el cerro y ves gris por la contaminación. Pero en esta situación está completamente bien, por decirlo de alguna manera. Entonces, por eso se considera que se muere Sara. Pero aquí hay este espaciecito que te dice, ocurrió que después de estos hechos, quiere decir que ahí hay un lapso de tiempo en el cual pudo haber regresado Abraham a su casa. Si no, ¿cómo es que obtiene esta noticia? ¿Sí? Ahora, el problema con el Génesis es que con toda la Torah, es que no siempre es lineal. Y no porque tenemos un problema. Porque te dice, también Milca le dio hijos a Nahor, tu hermano, y luego vamos hasta el 23. Y Uz, el mayor, y luego Uz, su hermano, y Kemuel, padre de Aram, también a Keset, a Jasó, a Pildas, a Ilcab, y por último a Betuel. Y Betuel tuvo a Rivka. Estos 8 hijos tuvo Milca, con Nahor, el hermano de Abraham. ¿En qué número está Rebeca? Y por último a Betuel. La 8. Y Betuel tuvo a Rivka, estos son 8 hijos. Rivka es la número. Rivka es Rebeca. La 8, sí. Ay, pues explíquenme, no sé. La 8, ¿no? Sí. Hasta me acomodé los lentos. Entonces, bueno, ya sabías. Sí, en este caso, si lo vemos bajo ese contexto, es el 8. ¿Y qué te demuestra eso? Que entonces si estás después del 7, que tendría que ver con plenitud, con alegría, con el Señor, con dijimos el Shemini Atzeret, entonces ella tiene una ubicación importante. ¿Sí? Pero lo que vamos a ver aquí es que de cuáles hechos, por eso es lo que te digo, si Betuel tuvo a Rivka, de cuántos años la tuvo como para que le llegue la noticia, cuánto tiempo había pasado. Además de que su concubina de nombre Reumán le dio también a Tehab y a Gaham, a Tahash y a Maahá. ¿Por qué le está diciendo o por qué es importante que le esté diciendo los hijos que tiene? Serán, no he visto que sean de alguna tribu. Bueno, se van a la tribu de donde era el suegro de Moisés. Se regresan como quien dice, África, estos. ¿A Madián? A Madián.
porque los manda lejos. Bueno, ¿qué aprendemos entonces de esta? ¿Y qué Pero tiene, ¿por qué? qué tienen los nombres? Luego se los voy a decir. Es más, investiguen, ya están grandes ustedes. Todo quieren que les diga yo. Pero fíjense siempre, fíjense en la ubicación de la mujer. Cuando lleguemos a la ubicación de los hijos de Jacob, también la ubicación de Dina es importante. A ver, aquí lo que dijiste no entendí muy bien. ¿Con qué está relacionado el número 8? Le puse entre paréntesis Rebeca. El número 8, y si está después del 7 me quedé, que hasta ahí ya no entendí. ¿Qué es el Shemini Atzeret? Ay, ya tú sabes qué me estás hablando. Lo vimos en una fiesta, que era lo que vimos del Shemini Atzeret. Era el octavo día. ¿Qué tenía que ver ese día? ¿No estaba relacionado? No. No, sí los tengo. No me vas a dejar con la duda, porque tú no dices. Es que yo no me entendía ahí que tiene que ver el 7 con qué está relacionado con Dios. La perfección. La ¿Sí? perfección el 7. Entonces, ¿por qué? El 8 tendría que estar relacionado con la plenitud. ¿Por qué? Porque después del milenio, después del día del milenio de reposo, sigue el octavo. ¿Y qué es el octavo? Dice Shemini Atzeret, fiesta del octavo día de retención. Ajá. ¿Qué más dice? Entonces nada más tengo Levíticos 23:36, donde se sacrifican los 70 ¿Pero becerros. qué significa el día? ¿No dice? Nada más eso nos dijiste. No puede ser posible. Mira, Ay, fiestas no. de Shabbat, Joel, Hamed, Lesukot. El 7 sí Shabbat que en momento es de las fiestas de tabernáculos. perfección. Cuando cae la fiesta en Shabbat es Shabbaton, Shabbat, Bereshit. Se reinician las porciones de las parashas. Y lo vimos Joel, profano, pero que es profano de acuerdo a las reglas del hombre. Y luego vimos Shemini Atzeret, también conocido como Simchat Torah, fiesta del octavo día de retención. Y ya nada más viste los versículos. Retención, ¿por qué? Porque está relacionado con agua. Y dijimos una palabra de la retención. El 8 está relacionado con agua. Con la plenitud, tiene que ver con la plenitud de Dios. ¿Por qué? Porque después del milenio, que sería el séptimo, sigue el octavo. ¿Qué ocurre en el octavo? Ya cuando Dios mora con Pues nosotros. está establecido. Ya estamos con Él, ya estamos establecidos, estamos en la plenitud. ¿Qué tiene que ver entonces el octavo? En la plenitud. En la plenitud. ¿Qué es Sara? Gozo ¿Qué es Sara? Sara es la madre de toda de la promesa. ¿Qué sería Rebeca? madre La continuidad, de La continuidad, porque Isaac es ¿qué? La promesa. El cumplimiento de la promesa. Pero si hombre y mujer se creó y tienes a Abraham y tienes a Sara, tienes que, para continuar eso, ¿qué necesitas? Necesitas a Rebeca. ¿Qué tipo de mujer tiene que ser? Si Sara está en esta área, Sara tendría que ser ¿qué? Si Jesús Isaac es el tipo de Cristo, ¿qué tendría que ser Sara? ¿Tipo de qué? de Cristo también. ¿No? No, porque Isaac sería el tipo de Cristo. Rebeca, ¿no? Rebeca, ¿de qué tipo sería? De una plenitud, de una... Sí, pero otra vez, si Isaac es el tipo de Cristo, Rebeca sería el tipo de qué? Porque se supone que El tipo otra de vez, Sara. De Sara. sí, pero De la iglesia. No. sí Pero y no. no. Porque al final de cuentas, fíjate cómo es. Cristo, ¿por quién viene? Por eso. Por la iglesia. Y la iglesia se representa con
La novia. La novia. ¿En qué momento? Va a ser después, en el octavo día. Sí, otra vez, si Isaac es tipo de Cristo, ¿en qué momento va el octavo o la octava? Después de que se logra culminar. Por eso la ubicación de Sara con el octavo De Rebeca. de Rebeca. Otra vez, cuando lleguemos a Jacob, vamos a ver a Dina ubicada en una posición diferente. Porque ese día tiene, ese número tiene una posición especial con la mujer. Rebeca es la número 7. Digo, esta Dina Ujú. es la número 7. No es la 8. Bueno, esto ya de una vez ahí les va. ¿Y qué se supone que es el 7? Pues lo acabamos de ver, es la perfección de Sí, Dios. pero en el caso del día, ¿En el caso de qué? del día, ¿Del día? ajá, Dina sería el reposo. ¿Sí? No puede ser ubicada con el octavo. ¿Por qué? Porque el octavo ya tiene su ubicación con quién. Con Cristo y con Con la novia. Rebeca. Con Sara y con Rebeca. Con Sara antes, con Rebeca, con Dina después, porque son 12 patriarcas, pero en el séptimo no puedes tener un patriarca porque es una mujer, que hay un reposo para que después venga lo demás. ¿Sí? Pero el número que te está poniendo con Rebeca, por eso te dice 8, es esa situación después, porque si Isaac es hombre, si tenemos hombre y mujer, si Isaac es el hombre, y se supone que Isaac es tipo de Cristo, no de Jesús, entonces Rebeca tendría que ser tipo de ¿qué? ¿Sí me explico? Hasta ahorita sí ya te entendí. Tiene que ser tipo de la iglesia. Porque tiene que ir esa par, aunque no encontremos literalmente que la iglesia sea una mujer, porque te dice que Cristo es la cabeza de la iglesia, y si Cristo, la iglesia es la mujer, entonces, ¿qué es Cristo? ¿Sí? Pero más o menos para parafrasear cómo es toda la situación. ¿Sí? ¿No? Más o menos. Sí, porque ¿Cristo es la está cabeza del hombre o de la iglesia. de la iglesia? Pero si Por la eso iglesia. Rebeca es la iglesia, ¿verdad? Sí. Entonces Es el octavo. Sara no es la iglesia, Sara Sara- Rebeca Sara- Es la madre de la promesa. Es la madre de la promesa, Isaac es el cumplimiento de la promesa. Pero si tiene que necesitar una mujer, ¿qué tiene que representar esta mujer? Sí, porque si Isaac es la sombra del Mesías en cuanto a lo del sacrificio, pues sí, Rebeca es la sombra de la iglesia. Sí. Y tiene que ser forzosamente siempre hombre y mujer. Y ahí no lo puedes quitar. En el caso de los patriarcas, otra vez, cuando lleguemos con Dina, por eso ella tiene que estar en el séptimo. No puede estar ocupando un lugar que ya se supone está ocupado. O sea, hasta en eso como que Dios va acomodando en ciertos lugares a las personas. Que para nosotros es así, porque pues eso que... Fíjate, y yo nunca había considerado a Dina, aunque estuvimos, o sea, Dina fue hecha a un lado y nada más los 12 hijos por las 12 tribus. Ahorita que dices, Dina es el reposo. Sí, ella tiene que ser de reposo. Y fíjate cómo tiene que ser una mujer. ¿Por qué una mujer? es la novia. Sí, pero eso es No, lo pero básico. en el A Shabbat, profundidad, ¿por qué una mujer? ¿Tiene qué? El lado Porque es el derecho. lado derecho. Porque es el lado derecho, pero pues sí, en cierta forma sí. ¿Por qué más? En el caso, bueno, es que eso también no lo hemos visto, ¿para qué se lo digo? En el caso de la pureza, una mujer es lo doble de pura que un hombre. Una mujer necesita paga doble por su redención y se descansa doble por su redención. Entonces, una mujer, en el caso de Dina, representaría el milenio. Como ya dijimos, ¿por qué? Porque ella paga doble, porque ella es doble, porque ella genera vida. y ¿Sí? aquí no también tiene que ver, dices, si es
está representando el Shabbat, lo espiritual, la conexión con el Eterno. En el lado derecho está el Gesed, que es misericordia, lealtad, todo eso. ¿Sí tiene que ver? Sí, pero si genera vida, sí, en un sistema profundo sí. Pero si la mujer genera vida, ¿por qué en el milenio generaría vida? ¿Quién se supone que genera vida en la escritura? Se supone que genera vida cualquiera que sea de la tribu. Los gentiles no generan vida. Ningún gentil genera vida. ¿Por qué Dina representaría vida o generaría vida en el milenio? Si en el milenio están los gentiles y están los de Israel. ¿Por qué representaría Vida. vida? Si se supone que en la escritura solamente el pueblo genera vida, ninguno los gentiles. Pero en el milenio tenemos gentiles y tenemos a los del pueblo unidos, y si eso representaría vida, ¿por qué generaría vida? Pues porque si es, Dina representa el Shabbat, ¿qué es lo que hacemos en el Shabbat? Pues estudiar la palabra y es lo que te da vida. O sea, a final de cuentas, después del milenio, que sería ya el octavo día, llegaron nada más los que cumplieron, en el séptimo día con Dina, los que tienen vida y ellos. También porque... Ella representa el Shabbat. Sí, porque en el caso del milenio, estamos hablando ya normal. Pero en el caso de dar vida, porque se supone que el gentil que no genera vida, ¿qué tuvo que hacer para ser arrebatado? ¿Qué le tuvo que pasar? Se tuvo que abrir al pueblo y la cultura y todo lo Sí, que ellos hacían. pero fíjate cómo es. Para ser arrebatado tuvo que ser ¿qué? Eso es una regla para poder llegar. Pero cuando es arrebatado, ¿qué le tuvo que pasar? ¿Y esa transformación la tiene también uno del pueblo? Sí. Entonces, si el del pueblo tiene transformación y el gentil también, ¿quién es diferente? Y si nadie es diferente, entonces el gentil y el del pueblo pueden generar vida. Por eso Dina también el día de reposo, porque genera vida. ¿Ya? O sea, pero estamos hablando en un sentido muy profundo. ¿Sí? Y tiene que ser eso porque la vida la genera una mujer. Y no pueden ser que los patriarcas estén completamente así. No, porque en el séptimo se tiene que generar vida. No lo va a generar un hombre, la tiene que generar una mujer. Y como tiene que ser del patriarca, tiene que ser Dina. Oye, entonces el nombre también, el judío tiene que ser transformado, porque no todos van a estar. Todos. También el judío. Todos. En esa situación sí, todo mundo tiene Pues que sí, ser porque transformado. si Yeshua cuando murió que regresó ya. Fue transformado. Y Todo nosotros mundo. tenemos que invitarlo a él, pues también. Sí, entonces en esa situación ya todo mundo es gentil. Por eso Israel, dijimos que Israel no es 12 tribus. Israel es ¿qué? Tribus y gentiles. Por eso, pero solamente se considera la plenitud de Israel cuando está la amalgama del judío y el gentil. Lo que dijeron es cierto, o sea, tienes que santificarte, tienes que seguir al Señor, todo eso, para poderlo llegar a esa amalgama. ¿Sí? Para que seas transformado y entonces si en el milenio puedas generar también vida. Porque se supone que si va a quedar gente de los otros, a lo mejor, no sabemos, solo que Dios lo quiera, que se le pueda hablar y se pueda convertir. Pero entonces un gentil sí podría generar vida, sin embargo, de otra manera no se puede.